Esta semana del hogar lleva por título Mi familia al servicio de Dios y este primer estudio vamos a ponerlo en las manos de Dios a través de la oración. Te rogamos, Señor, en esta hora que nos disponemos a abrir tu palabra, que tú seas el que nos hable, que nos dé, Señor, aquellas enseñanzas que necesitamos poner en práctica, porque, Señor, tú buscas nuestro bien, el bien de nuestras familias, y venimos, Señor, a glorificar tu nombre porque tenemos esta dirección en tu palabra, pero también, Señor, queremos estar atentos a lo que nos tienes que decir, que seamos el medio para que llegue tu palabra a nuestros corazones, pero también que esta palabra, Señor, traspase nuestro ser y nos transforme y la podamos aplicar a nuestra vida diaria, con lo que podamos glorificar tu nombre y ser mejores para ti. Rogamos, Señor, humildemente la dirección de tu Santo y Divino Espíritu y que en todo tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro tema está basado en Deuteronomio, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Si ustedes lo leen de inicio a fin, creo que podemos resumir estos versículos en un tema muy sencillo. Yo les podría sugerir que le pusiéramos la clave del éxito. Y si nosotros vemos en estos versículos las indicaciones que ahí están, vamos a destacar cosas muy, muy importantes, pero también muy sencillas. ¿Quieres que te vaya bien? Haz estas cosas, nos dice el Señor. Así que si tenemos una instrucción, si tenemos a la persona más veraz que nos está haciendo la invitación a observar estos mandamientos y hay una promesa que consiste en que nos va a ir bien, creo que es de llamar la atención respecto del contenido de estos versículos para ver qué nos dicen y cómo podremos lograr este éxito. Dice el versículo 3 que hay ciertos mandamientos que Dios nos da y que nos ordena ponerlos por obra para que nos vaya bien. ¿Quién no desea que le vaya bien? Y bueno, como parte de estos consejos, encontramos a partir del versículo 6 7 recomendaciones, unos dicen que son 8 o 7 instrucciones, respecto de las cuales podemos mencionar que 5 se refieren a cosas que se deben realizar en el hogar. De nuevo, estamos viendo consejos importantes que nos aseguran bendiciones y éxito, y tenemos aquí, vamos a considerar 8 instrucciones, de las cuales 5 se refieren a cosas que debemos hacer en el hogar. Y bueno, hasta aquí la introducción porque vamos a ir retomando nuestro tema, el devocional familiar en el hogar. Y bueno, lo primero que necesitamos considerar es saber qué es un devocional. Todos tenemos más o menos una noción, pero es importante tener preciso en qué consiste el devocional. Devocional, no sé si a ustedes les parece, creo que sí, viene de la palabra devoción. Y devoción es amor. Un devocional es un acto de amor o de fondo, nos va a llevar a demostrar amor. Pero bueno, esa es la definición última o el fin último, porque lo que queremos saber son las cosas esenciales respecto del devocional. El devocional es una práctica piadosa, o sea que es una actividad, implica hacer algo. Hacer algo por parte de quién. Si es una práctica piadosa, pues necesariamente debe ser de alguien que tiene temor de Dios o que es creyente, que practica la fe, que ha entregado su vida a Jesús como su Salvador. No es de una persona mundana, no es de una persona impía el llevar a cabo un devocional. ¿Qué amor va a tener por Dios esa persona? Pues no, ¿verdad? El devocional pues lo lleva a cabo un creyente o una persona que es piadosa y es una práctica, una actividad espiritual que requiere disciplina. Requiere disciplina. ¿Y consiste en qué? El devocional consiste en tener un tiempo para reunirse con Dios. Hay que asignar en nuestra agenda, en nuestro calendario, un espacio para encontrarnos con Dios, para reunirnos con Él. Otros dicen para tener comunión con Dios, pero en realidad es una cita con Dios en la cual vamos a estar con Él o nos vamos a acercar a Él de una manera estrecha, cercana, íntima, privada, en confianza.
Aquí en el templo, los cultos, cuando se da inicio, en algunas ocasiones se dice vamos a dar inicio al solemne culto y vamos a hacer esto con cierta formalidad, cierta reverencia. En la casa no es que perdamos la reverencia, sino que hay una comunicación con Dios más estrecha al momento del devocional, más íntima, más en confianza, más cercana. Cuando estamos en casa, pues nos sentimos así, más cómodos, más cerca unos de otros, y en eso consiste el devocional. Entonces es una práctica piadosa que consiste en un tiempo que tenemos para encontrarnos o reunirnos con Dios de manera estrecha, privada, íntima, y tiene un objetivo fundamental. Está destinada esta actividad fundamentalmente a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, para que sepamos nosotros en qué consiste un devocional, pues hubo necesidad de citar en primer lugar la referencia. Pero ya teníamos un elemento anteriormente, ¿que era qué? ¿De qué proviene la palabra devocional? ¿De qué palabra? De devoción. ¿Y devoción qué es? Amor. Bueno, entonces es una práctica a través de la cual nosotros le podemos expresar a Dios nuestro amor y nos sirve para cultivar nuestro amor hacia Él, porque nos encontramos con Él, nos citamos con Él, nos reunimos con Él de una manera muy personal. Bueno, vamos a lo largo de este estudio a ver cuáles son los beneficios de tener un devocional familiar. Y para esto tenemos que mencionar que si no llevamos a cabo devocionales, pues esta falta de llevar a cabo el devocional no solo es no expresarle a Dios nuestro amor, sino que también el descuido de esta actividad piadosa o espiritual se convierte en algo malo. Esto da lugar a que nuestra vida espiritual o nuestro estado moral en los cristianos esté pues deficiente, esté débil. Si descuidamos esta práctica, sabremos por qué nuestra familia tiene un estado moral y espiritual débil, o si no, pues lo tiene en malas condiciones. En primer lugar, vamos a ver que el deber de llevar a cabo un devocional está en la Biblia, y regresamos al pasaje de Deuteronomio 6 que hemos leído y al que nos hemos referido en un principio. Ahí veíamos que hay 8 instrucciones y 5 de ellas son para llevarse a cabo en la familia. Lo recuerdan, así lo mencionamos. Una de esas es llevar a cabo devocionales, pero no dice devocional. El versículo 5 dice, ama a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Hay una orden, un fin último. Ama a Dios, demuéstrale tu amor. ¿Y cómo le puedes demostrar tu amor? Y a la vez obtener un beneficio para ti, el que te vaya bien. Dice pues el versículo 6 en adelante, atendiendo a estas palabras que yo te mando y que estarán sobre tu corazón, las cuales, dice el versículo 7, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. He dado lectura a esas 8 instrucciones, que no vamos a contar para no ocupar tiempo en ello, pero vamos a centrarnos en el versículo 7, porque este es el que dice que debemos hablar de ellas, de estas palabras, de la palabra de Dios, estando en la casa. ¿Y cuándo se habla de la palabra de Dios en casa? En los devocionales. Y ojo, hasta aquí no hemos mencionado otros elementos que contiene un devocional, porque los vamos a revisar hoy y vamos a aprender sobre ello. Pero lo fundamental en un devocional es la palabra de Dios, es hablar de la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios, es escuchar de la palabra de Dios en un devocional. Y dice este versículo, para que te vaya bien, estas palabras que yo te mando hoy, que son una demostración del amor que tienes hacia Jehová tu Dios, deberán estar siendo expuestas o deberán siendo expresadas cuando estés tú en tu casa.
Ahí está el fundamento bíblico del devocional familiar. Pero vale la pena mencionar que no solo hay devocionales familiares, hay devocional individual. Solito uno en su recámara, en su patio, en su terraza, puede hacer una cita con Dios, leer su palabra y reflexionar en ella. Y ahorita vamos a ver cómo hacer ese devocional, en qué consisten las partes de un devocional. Pero también hay devocionales grupales, por ejemplo, cuando estamos en un campamento, cuando estamos en una convención, nos llaman y a una reunioncita breve, informal, cercana, en donde se va a leer fundamentalmente la palabra de Dios y se va a sacar una enseñanza práctica. Así que hay devocionales de varios tipos, pero ahorita nos estamos ocupando del devocional familiar en el hogar, porque estamos en la semana del hogar y la invitación va a ser a que en nuestros hogares llevemos a cabo devocionales con la familia. Bueno, hablar de la palabra de Dios cuando estemos en casa consiste en tener ese tiempo devocional. El centro del devocional, pues, es la palabra de Dios. Nos acercamos a Dios para escuchar, para leer, para compartir lo que Él nos dice o lo que nos tiene que decir. Y aquí vamos a hacer una distinción. El devocional no es para llevar a cabo un plan de lectura de la Biblia. Es muy diferente. Un plan de lectura de la Biblia es cuando nosotros nos enfocamos a leer la palabra de Dios de una forma general en cierto periodo de tiempo. Nos proponemos leer la Biblia, o ciertos capítulos o ciertos libros en cierto tiempo, pero es de una manera general. No es tampoco un estudio bíblico el devocional, porque el devocional, a diferencia del estudio bíblico, no profundiza tanto. En un estudio bíblico sí se nos dan más detalles, se lleva un análisis más específico, se expresan cosas más puntuales. Un devocional es más sencillo. Y entonces hay que distinguir entre lo que es un plan de lectura familiar de la Biblia o lo que es un estudio en casa del devocional. No tiene esa profundidad, no tiene esa generalidad. Son lecturas cortas o lecturas de porciones cortas de la Biblia las que se llevan a cabo en un devocional con la finalidad de destacar en ella aspectos prácticos. Es algo muy sencillo, algo que se presta muy bien para el día a día. No vamos a preparar un estudio, no vamos nosotros a preparar un tema, sino que se va a buscar en casa tener una porción cortita de la escritura para sacar de ella una enseñanza práctica. Y habrá, por lo tanto, una reflexión en ese devocional para que nosotros apliquemos lo leído tanto en ese devocional como en el día con día. Y en este sentido es importante considerar que pues luego en las librerías o en los lugares donde hay material bíblico encontramos folletos, libritos auxiliares para los devocionales. ¿Sí los han visto? Que traen una hojita por día y dice lunes tal, el título de la reflexión, el pasaje bíblico y hasta a veces nos comparten una experiencia de la persona. Hay esos libritos, esos cuadernillos, esos folletos que nos ayudan al devocional y sí son útiles, pero lo importante es centrarse en lo que es la palabra de Dios, porque vamos a tener un tiempo chiquitito de esa reunión en familia con Dios, un tiempo íntimo, un tiempo en donde nosotros debemos aprovechar al máximo y entonces es importante pues que nos vayamos a la fuente principal y sí hagamos uso de esas herramientas auxiliares, pero lo fundamental es lo que Dios nos tiene que enseñar en su palabra, que al final es claro, que al final es muy cercano a nosotros porque Dios nos habla a través de ella con esa precisión, con esa claridad que nosotros necesitamos. Bueno, si bien tenemos estos materiales, lo ideal es centrarse en la Biblia. Ahora, ¿quién debe tener la iniciativa de convocarnos, de reunirnos en familia para llevar a cabo un tiempo devocional? Cualquiera de los miembros puede hacerlo. Es más, hay una etapa en la vida en la que los niños están muy dispuestos a hacer los cultos y entre que es un poco a juego y un poco no, nos da mucha ternura cuando ellos nos dicen, ay, ya vamos a hacer el culto, vente, vamos a hacer el culto y aquí te traigo tu Biblia y tú vas a cantar y tú diriges y mira, y yo voy a dirigir.
En realidad eso nos conmueve porque bien dice la Biblia que en la boca de los chiquitos y de los que maman está la fortaleza. En ellos hay esa disposición, esa sinceridad de acercarse a Dios. Les digo que entre juego y no, porque sus corazones son limpios y son sinceros. No están bromeando, pero ellos tampoco tienen todavía esa capacidad de entender qué profundo y qué importante es tener una relación con Dios y acercarse a Él. Pero bueno, entonces decimos que cualquiera lo puede hacer, cualquiera los puede convocar, sin embargo hay un responsable en casa que no puede evadir su deber de convocarnos, de invitarnos, de reunirnos para tener un tiempo devocional. ¿Y quién será ese personaje, ese responsable? El padre de familia. Y aquí tenemos en la Biblia el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Vamos a revisar Job 1:5, lo que nos dice la palabra de Dios desde muchísimos años. Ya tiene esta práctica llevándose a cabo por gente que es piadosa, porque recuerden que Job es el primer libro que se escribe de la Biblia, de lo más antiguo que hay, y se nos dice en Job 1:5 la historia de este hombre que tenía varios hijos y cómo él se preocupaba por tener esa relación con Dios y ser el responsable de guiar a su familia en este sentido. Dice la Biblia que los hijos de Job, cada vez que uno cumplía años, se reunían para festejar ese cumpleaños y pues dice la Biblia en el versículo 5 que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dice, enviaba y santificaba a sus hijos y los traía y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos a Dios por si sus hijos habían faltado en algo en contra de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hechos 10, versículos 1 y 2. Ahí se nos narra el caso de un centurión llamado Cornelio y él, aunque no tenía un conocimiento profundo de Dios, no dejaba de reunir a su familia para ese acto piadoso, para esa reunión espiritual en la que pudieran ellos acercarse a Dios. Veamos Hechos 10, versículos 1 y 2, que dicen de la siguiente manera. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre que no conocía a profundidad a Dios, porque después de varios versículos vamos a ver cómo es que el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio a exponer el evangelio y se quedan sorprendidos porque a partir de este momento ven cómo Dios también obra en el corazón de los gentiles. Antes de que visitara Pedro a Cornelio, solo se predicaba el evangelio de manera primordial a los judíos, pero este hombre era pío, temeroso de Dios, oraba en su casa y todavía hacía limosnas porque estaba consciente de esa necesidad de acercarse a Dios y convocaba a su familia, aún con ese conocimiento inicial que iba teniendo de Dios, que al final fue un conocimiento completo por el que toda la iglesia de la región glorificó a Dios. Bueno, entonces es responsabilidad del padre de familia hacerlo, porque el varón funge como la cabeza del hogar en todos los aspectos y obviamente pues en el espiritual, mientras que la esposa debe ayudar a el varón en este compromiso. Si ya es la hora del devocional, pues la esposa debe de ver que los niños estén listos, que ya estén cenados, que ya estén bañados, que estén cambiados, para que también sea apoyo. El padre convoca y la esposa o la mamá es también ayuda para que apoye en este compromiso. Ahora, si vemos, dice nuestro temario o nuestra guía de estudio, que si vemos la apatía por parte de algún miembro de la familia, no es como para desanimarse, es para que se lleve a cabo el devocional con los miembros de la familia que estén dispuestos, que estén libres de compromisos, que estén en casa, o si no, debe invariablemente llevarse a cabo el devocional individual. Y ahora,
Vamos a ver que debe haber un tiempo, un lugar específico. Esto facilita las cosas. Como es una actividad espiritual y es una práctica que requiere disciplina, necesitamos auxiliarnos de tener un tiempo em, fijo para el devocional, una hora, un lugar y una duración. Entonces, podemos hacer ahorita algunas sugerencias, pero creo que todos podemos también en casa amoldarnos a nuestras necesidades. Si en casa todos llegan temprano, pues se puede hacer el devocional antes de la comida o después de la comida. Si en casa todos llegan tarde, el devocional se puede hacer en la nochecita. Y si los niños son chiquitos, como decía hace rato, ya que estén enseñados, ya que estén bañados, si los hijos son grandes, pues ya que todos hayan llegado del estudio o de la escuela. Hay que buscar el tiempo pues adecuado y debe de ser una hora fija. Eso también nos ayuda a ser disciplinados. Dan las 8 de la noche y es la hora del devocional, porque ya saben los que andan en el patio jugando o los que están haciendo la tarea o los que vienen de la calle, que es la hora del devocional y se van a habituar a llegar a esa hora o buscará la manera de que sean responsables de llegar a ese tiempo de devocional con la familia, todos los miembros de la familia, aunque tengan diferentes compromisos, hay un momento adecuado. Hay que buscar también un lugar y ahora piensen ustedes en sus casas, ya pensaron en el momento, ya sabemos quién es el responsable, ya sabemos que puede haber un momento en el día, pero ¿cuál será el lugar más adecuado? Nuestra salita, nuestro comedor, un patiecito, la terraza, la recámara de la abuelita, un lugar en donde nos podamos reunir con esa intimidad, esa cercanía, pero también con ese respeto que Dios merece. Hay lugares de la casa en donde no podríamos llevar a cabo un devocional y piensen ustedes en ese lugar, por ejemplo, donde tenemos a nuestra mascota, pues no, ¿verdad? Ahí sería un lugar inapropiado, donde lavamos los trastos, no. Hay que buscar el lugar también correcto. Y hay que cuidar la duración del devocional. Un devocional no es un culto y no menospreciamos el tiempo, pero también tenemos que ser conscientes que hay otros momentos de adoración, como es el momento en el templo. Es el momento de individual, de devoción que le mostramos a Dios en lo personal. También tenemos el momento de los alimentos, también tenemos otros espacios, entonces hay que asignarle a cada uno el tiempo correcto y un devocional va a ser breve. Y si hay niños chiquitos en casa, dice también nuestro material de estudio, hay que usar el tiempo adecuado para que ellos no se distraigan, para que aprovechemos el tiempo que ellos pueden poner atención y usar las palabras y los métodos y los elementos adecuados también para un niño, porque es un devocional familiar, todos tienen que sacar provecho, pero los niños tienen que ser atendidos debidamente en el tiempo devocional en cuanto al vocabulario, al contenido y a la duración de ese espacio. Un devocional no va a durar una hora, un devocional no va a durar 40 minutos, un devocional tampoco puede durar 5 minutos. Ahí cada quien saque sus conclusiones del tiempo prudente para no menospreciar la comunión con Dios, pero también para enfocarnos al fin o a la finalidad del tiempo devocional, en donde lo principal va a ser la lectura de la Biblia. Y ahora, la lectura de la Biblia no es ordenarle a los niños que la lean. Niños, vamos a hacer el culto, por decir de alguna manera, o vamos a tener nuestro devocional. Tú lee y a ver qué entendiste tú. No. La cuestión aquí es que se lea la Biblia juntos y que se tenga por parte del responsable, que si quiere hacer partícipes a los miembros de la familia de este tiempo y de tener alguna ocupación en el mismo, pues se debe tener por parte de él un orden, un tema para la lectura en familia, para que no haya improvisación de que nos reunimos y a ver qué sale, ¿no? Debe haber un orden sencillo. Hoy vamos a ver, esta semana vamos a ver los salmos, la próxima semana vamos a ver familias de cristianas, pero una cosa muy sencilla. Debe haber pues ese orden o ese listado de lecturas
pero también debe haber flexibilidad. Esta semana los niños están en exámenes, pues hay que ver temas que tengan que ver con confianza en Dios, con encomendarle nuestras necesidades, con pedir su dirección. Debe haber ese orden y esa flexibilidad y evitarse la improvisación. También se debe comentar de manera breve el pasaje leído. Estamos viendo que son porciones cortitas de la Biblia y debe haber un comentario. Y en un principio, pues a lo mejor el papá es el que hace la reflexión, pero luego también la mamá y al final los chiquitos, pero sin improvisar. Hay que hacerlos partícipes de esa reflexión que se hizo o que se hará sobre la porción de la escritura que se haya escogido. Y si es posible, a lo mejor no diario, pero una vez a la semana, memorizar algún versículo. Esta semana vamos a repasar el Salmo 23 y el versículo 1. Y esta semana vamos a hacer esto, repasando o memorizando un versículo. Tal vez no puede ser uno diferente cada día, pero se puede memorizar uno a lo largo de la semana. Y es importante este tiempo porque ahora sí vamos a ver que hay otros elementos, pero este tiempo es importante porque es cuando Dios habla a la familia a través de la lectura de la palabra y de la exposición de la misma en un breve comentario. ¿Qué otros elementos, ahora sí, secundarios o accesorios, puede haber en un devocional? Por supuesto, la oración y el canto. La oración, que es una oración en familia, una oración en donde hay gratitudes, peticiones y también intercesión. Y de esto tenemos beneficios porque la oración en familia propicia la unidad familiar y además con la oración en familia se llega a conocer más a detalle, más a fondo qué hay en el interior o en los corazones de cada uno de los integrantes de la familia. O sea, se fortalece la unidad familiar, se conoce mejor a los integrantes de la familia y los niños, por supuesto, aprenden a orar. Y en el caso de ellos, pues hay que usar las palabras adecuadas para que empiecen a orar, para que aprendan a orar, para que también se aproveche el tiempo con ellos al máximo y evitemos distracciones, porque pues los niños son niños, no tardan en ponerse a jugar, no tardan en distraerse, entonces tiene uno que ser cuidadoso en estos elementos y así aprenderán a orar. Así que la bendición del devocional se extiende a ese otro elemento secundario que es la oración en familia y otro elemento accesorio es el canto. El canto, aunque tengamos o no tengamos música, no debemos de omitirlo en los devocionales y podemos, porque el canto glorifica a Dios, pero también el canto alimenta nuestros corazones, edifica nuestra vida, nos trae paz, nos recuerda cosas, nos alegramos al cantar y al final también es un buen método de enseñanza. Quienes crecimos en un hogar cristiano, aún en épocas ya muy adultas de nuestra vida, o incluso hasta el final de la vida, nos acordamos de los cantos que nos enseñaban nuestros papás en casa y son un buen método didáctico. En los cantos hay tanta variedad de cosas y temas que pueden causar una impresión en las personas que duren toda la vida, que bien vale la pena que aunque no seamos entonados, aunque no tengamos música o un instrumento, pues aprendamos cantos en familia, cortitos igual, porque no estamos hablando de ocultos en forma o extensos como los que estamos acostumbrados a realizar en la casa de Dios. Y podemos, en los cantos se aprende desde el nombre de los libros de la Biblia, desde versículos completos, desde experiencias de otras personas, se aprende sobre pasajes bíblicos. Hay tantos cantos, acuérdense tal vez de algún coro que les venga a la mente y que de niños son un buen método didáctico que usan los padres y son enseñanzas que se graban toda la vida. Pero bueno, oración y canto son elementos accesorios en el tiempo devocional. Y para ir terminando nuestro estudio, vamos a revisar los beneficios de tener un devocional familiar. Ya vimos algunos de ellos a lo largo de esta exposición, pero hay que retomarlos y hay que también citar otros nuevos. Para empezar, la práctica de un devocional en familia es una herencia espiritual invaluable que en su tiempo llega a rendir frutos. Ya lo mencionamos un poco en cuanto al canto, pero vamos a verlo de una forma general.
Es una herencia espiritual invaluable que rinde frutos. ¿Cuáles serán esos frutos? Eso es algo que le puedes enseñar en tu casa al niño, y el solo hecho de reunirse con ellos de manera frecuente, regular, en un tiempo, en un espacio determinado, con un objeto claro, preciso, va a traer un beneficio a ellos. El primero será que por este hábito los niños llegan a conocer de Dios. Conocen que hay un Dios, saben que hay un Dios que les ama. Y la segunda cosa que está muy ligada a ello es que desde la práctica de los devocionales se llegan a dar cuenta de su necesidad de tener un Salvador. No solo de la existencia de Dios, sino de algo que se deriva de ello, que es la necesidad de tener un Salvador personal. Y así llegan a conocer a Dios y a entregarle sus vidas. Incluso desde ahí se puede ver que hay personas que son llamadas al servicio de Dios, como el caso de Timoteo. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículo 15. La mamá y la abuela de Timoteo tuvieron mucho que ver en su instrucción, y no dudamos que fue una instrucción llevada a cabo en tiempos devocionales, en donde él conoció las escrituras. Seguramente la enseñanza de Timoteo vino en tiempos devocionales, porque en aquel entonces para reunirse en una sinagoga o en el templo no era tan sencillo, no había tantos edificios en todas las localidades como para poder acudir ahí, así que la instrucción primordialmente era en casa. ¿Y qué dice 2 Timoteo 1:5? Vamos a leer. Timoteo era un pastor joven que gracias a la instrucción que recibió en familia y en el hogar, pues pudo dedicarse a esa labor. 2 Timoteo 1, versículo 5. ¿Cómo nos describe el apóstol Pablo el entorno familiar de Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. En algún lugar se sembró la fe. ¿Y dónde habrá sido? Pues en el hogar, en la casa. ¿Quiénes fueron los responsables en este caso? Pues la mamá y la abuela. Ahora, capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo aprendió Timoteo de la existencia de Dios y de la necesidad de un Salvador, y sintió el llamado tal vez para ser siervo de ese Dios al que conoció desde de casa? Pues desde la niñez. Así que es una herencia espiritual invaluable que en su momento rinde frutos. Los más importantes son que a través de los devocionales los hijos pueden llegar a conocer a Dios y establecer una relación personal con Él, como en el caso de Timoteo. Ahora, otros beneficios. Se adquiere el hábito de la lectura de la Biblia. Es a veces difícil para nosotros tener ese hábito, pero si lo practicamos desde los tiempos devocionales, vamos nosotros ejercitándonos en lo espiritual y vamos acostumbrándonos a acercarnos a la palabra de Dios de esa manera fácil, de esa manera sencilla, de esa manera cercana, que pues en su momento nos hará profundizar más en esa lectura y tener ese hábito con mayor constancia y con menos, pues, menos pesadumbre, ¿no? Podemos decir. Ahora, la familia como tal, en su totalidad, llega a un grado de integración mayor gracias a los devocionales. Y la familia, pues también crece en la fe. Es un momento de cercanía, pero también es un momento de avanzar en la fe. Y esto se presta para que no se vivan vidas paralelas, porque lo que se dice y se predica y se enseña en el devocional se tiene que llevar a la práctica, y no puede uno tomar el modo cristiano en familia y en el templo y en la calle ya no. Entonces es también consolida la fe y compromete a los miembros de la familia este provecho o este beneficio que se puede obtener de los tiempos devocionales. Otro más es que se puede convertir en una labor de evangelismo, y ahí les voy a citar un caso personal. En el caso de mi mamá, que provenía de una familia católico-romana, cuando llegó a vivir a la casa de su cuñada,
pues queriendo o no tuvo que asistir a los cultos devocionales, porque en aquel entonces no había templo ni había reunión en la casa de la familia donde ella llegó a vivir, en donde atendiera pues un pastor, un obrero. La familia se reunía y la abuelita y la mamá hacían los cultos y la invitada era mi mamá. Y así, puede ser el caso de muchos otros más, de manera que el devocional o el tiempo devocional se puede convertir en una labor de evangelismo y es posible que las personas que se encuentran alrededor de la familia, hospedadas o de visita o como invitados o como amigos, conozcan a Dios por este medio. Eso sucedió con Cornelio, porque vamos a regresar a Hechos 10 y veamos que cuando llega el apóstol Pedro, no estaba nada más Cornelio esperándolo en su casa, sino que él había invitado amigos y a familiares. Hechos 10, versículos 24 y 44. Dice el versículo 44, y al otro día entraron en Cesarea, refiriéndose a Pedro y los enviados por Cornelio para traerlo a su casa. Dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y el versículo 44 dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Bueno, ese tiempo de devoción se convirtió en un tiempo de evangelismo y otras personas, amigos cercanos y familiares, llegaron a conocer de Dios. Y por último, los otros beneficios de el devocional es que cuando los hijos se van de casa, se siente la persona o el papá o la mamá más confiado en que no van a extraviarse, en que no van a olvidarse de las enseñanzas en el hogar porque fueron bien instruidos. El hijo está habituado a reunirse en familia, pero tal vez se va a cambiar de domicilio, se va a ir a estudiar a otro lado, se va a casar, pero lleva esa semilla, lleva ese ejemplo y permanece ese hábito aun cuando los hijos ya no están en casa, así que hay pues mayor paz, mayor tranquilidad en cuanto la familia pues se dispersa o se separa. Ya vimos que las relaciones familiares se fortalecen porque hay más compromiso cuando uno tiene que asumir lo que se enseña en los devocionales como una práctica en casa y los de la familia pues se ven obligados a vivir el evangelio con mayor compromiso y la familia se ve incentivada, obligada y hasta orillada a estar en mejores términos, gracias a que el devocional pues hace también un impacto en las relaciones familiares. Y por último, se aprende a orar y a adorar a Dios. Fíjense ustedes que los pequeños se desenvuelven mejor tanto en el templo como en la sociedad, gracias a que adquieren un lugar importante en la familia y se quitan la timidez y participan en los tiempos devocionales, leen mejor, aprenden a leer de una manera temprana, porque tienen ese espacio para practicar la lectura de la Biblia, adquieren pues el hábito de leerla y también aprenden ahí a orar. Y esto les da seguridad, les hace quitarse esa timidez, esa pena y hace que estén mejor desenvueltos pues en el ámbito de la iglesia y en el ámbito social. Si vemos estos beneficios, si vemos que es una orden de Dios, que es una forma de manifestarle nuestro amor, si vemos que esto nos ayuda a que nos vaya bien, nos da herramientas para que nuestra vida sea más feliz, pues estamos invitados a llevar a cabo cultos devocionales o tener tiempos devocionales, tanto en lo individual como en familia o como en las reuniones con el pueblo de Dios. Con estas recomendaciones que hemos visto, con estas particularidades, porque de nuevo no se trata de cultos como tal, pero de los que también hay provecho. Así que la invitación en este lunes de la Semana del Hogar es que llevemos a cabo en nuestros hogares estos tiempos devocionales que sin duda traerán mucha bendición a nuestras familias. Y por último, dice un autor
que reflexionaba en la importancia de el tiempo devocional, que una familia sin oración, sin lectura de la palabra de Dios, es como una casa sin techo, abierta y expuesta a toda clase de tormentas. Así que la oración, la lectura de la palabra y el canto que se llevan a cabo en los tiempos devocionales son para nosotros elementos que nos dan abrigo, nos dan seguridad, nos dan protección, y todo esto porque son espacios en donde nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y de ello obtenemos beneficios. Así que, como enseñanza de este lunes de la Semana del Hogar, tenemos la invitación a llevar a cabo devocionales en familia para la gloria de Dios y para bendición de nuestros hogares. Amén.